Gracias Daniela Arrago, gracias Espléndidos, gracias Stefanini. Argentina, como cada lunes, tenemos la suerte, el placer de entrevistar a uno de los principales referentes, en este caso del management de la estrategia de la transformación digital. Voy a saludar a Gabriel Aramouni. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenísimo, encantado de estar contigo, Diego. Placer enorme. Le digo a la audiencia de Espléndidos que Gabriel es contador público, tiene varios posgrados en Oxford, ESADE, San Andrés, fue decano de escuelas de negocios, es consultor, es uno de los representantes de una de las principales escuelas de Latinoamérica, que es Don Cabral, una de las escuelas de negocios más importantes de Latinoamérica, siempre especializado en management, en dirección general. Y hoy, Gabriel, te traigo acá y nuevamente te agradezco por estar en Espléndidos para hablar sobre cómo ves hoy a los líderes, a los número uno, ¿no? Porque vos también dirigís dentro de lo que es LIDE, una de las principales organizaciones que tienen que ver con el mundo del management, todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? La parte de capacitación. ¿Cómo ves hoy a los líderes, a los número uno de las empresas en este nuevo contexto? Bárbaro, Diego, gracias por la introducción y por la oportunidad de conversar con tus espléndidos, gente que te acompaña siempre en este programa. ¿Cómo vemos a los líderes? Es una pregunta interesante porque los vemos en una situación bisagra, te diría, ¿no? Es una gran oportunidad para hacer cambios profundos. Por un lado los veo complicados, por supuesto, para llevar adelante las organizaciones en un contexto BANI, como ahora decimos, ¿no? Básicamente súper frágil y totalmente incomprensible, donde es difícil predecir. Ya a veces la planificación, que fue una de las herramientas permanentes, ¿no?, de cualquier líder, bueno, ¿cómo planificar en un contexto que desconocemos? Por lo tanto, por un lado yo diría, hay un gran clima de incertidumbre y un clima de complejidad. Pero por otro lado, hay una gran oportunidad de ejercer un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo diferente, con un salto cualitativo, precisamente para salir enriquecidos de esta situación y generar más ingresos, generar más riqueza. Gabriel, ¿cómo se rompieron los libros de management, ¿no? Porque venimos hablando de management, las escuelas de negocios vienen hablando desde hace mucho tiempo, y hoy con todo lo que tiene que ver la transformación digital, con manejar un talento que cada vez es más escaso, con manejar a personas, a grupos, a equipos que están remotos en distintas partes, con mucha, en este momento en particular, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre. ¿Qué se rompió, qué se sostiene y qué nuevas habilidades o capacidades necesita hoy un líder para poder sobrevivir y trascender en este nuevo escenario? Bien, voy a hacer una síntesis de eso. Efectivamente, las cosas se están modificando a un ritmo vertiginoso. Esto está poniendo sobre la mesa la necesidad de revisar principios, de revisar doctrinas, de revisar paradigmas, porque la propia realidad se encarga de ir actualizándolos o modificándolos de plano. Y como te decía hace un rato, difícil planificar lo que sigue. Por otro lado, tenés esta gran ocasión, como decíamos recién, de generar un cambio profundo que nos acerque a lo que yo llamo la mejor normalidad. No soy de aquellos que repiten la historia de volver a la normalidad o la nueva normalidad. Tenemos la oportunidad de generar una mejor normalidad en las organizaciones, en las personas, en las familias. Insertás una palabra que es clave. Te diría que está entre los tres grandes temas que hoy tiene un líder en la cabeza. Uno de ellos es el tema de la cultura. Sigue vigente, cómo adaptar la cultura, cómo entender lo que viene. El otro gran tema es el liderazgo. Clarísimo, cómo ejercerlo, cómo ser de verdad un líder adaptado, un líder ágil, un líder que sea capaz de delegar el poder, de entender lo que viene, de visualizar escenarios. ¿Cómo lo preparamos? Y la tercera gran palabra que a mí me parece clave es la del talento. Vos lo decías recién, y yo creo que hay una guerra por el talento. ¿Por qué lo digo? Porque el talento escasea. Estamos en un mundo global donde somos capaces de contratar talento de cualquier lugar del mundo a través del trabajo remoto o de las plataformas de tecnología que te permiten saber quién hace qué cosa bien en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, las organizaciones hoy en día, yo las veo siempre como un sistema complejo, Diego. Soy profesor de sistemas de información y de control de gestión, y siempre trato de hacer esta diferencia. Vos que estás en tecnología en una gran compañía,
a veces uno asocia la palabra sistemas a tecnología, ¿verdad? ¿En qué andas? En sistemas. Ah, ok, el pibe está en computación. Pero veamos a la organización como un sistema complejo, compuesto por tres grandes componentes, que son las personas, los procesos y la tecnología. Ese es el sistema. Por lo tanto, en realidad de lo que se trata es de integrar esos componentes para generar una unidad capaz de adaptarse y crecer. Y allí es donde el talento, integrado a la cultura, se convierte en el activo más clave de las organizaciones. Digo que hay una guerra porque el talento escasea, porque no sirve cualquier talento, porque está mal retener al talento. Hoy la palabra sería vincular al talento con la organización y hacer que ese talento se desarrolle, crezca per se y le haga un aporte de valor a la propia empresa. Qué interesante, Gabriel. Bueno, recuerdo Gabriel Aramón, y en este caso casi que está con el sombrero de docente, de Uy, profesor, y también, por supuesto, como presidente de la División Talento de LIDE Argentina, ¿no? Y ahora te quiero llevar con esa voz de locutor que tenés, Gabriel, a que te saques ese sombrero de LIDE, de ejecutivo, de grandes empresas, de cultura, y que me hables un poquito sobre cómo ves vos el mundo de las startups, ¿no? Porque vos también fuiste jurado de la competencia de startups de América Latina, que es una competencia enorme, donde estuvo el MIT de Estados Unidos, el ITBA aquí en Argentina. ¿Cómo estás viendo ese liderazgo o esas ganas de emprender pese a las adversidades? ¿Cómo es el nuevo líder, ¿no? Cuando me refiero a nuevo líder, en lo que son las startups. bien, una aclaración, ya no como profesor, me aburre serlo, aunque es divertido, ¿no? Interactuar con el alumno. Yo siempre digo que el mejor profesor es el tipo que es capaz de aprender de lo que pasa en el aula. Pero decías algo interesante acerca del liderazgo de los jóvenes o de la gente que está creando cosas nuevas. Quería decir este concepto que me parece piola. El liderazgo no es un rol, no es una función, ¿no? Cuando ves en una tarjeta líder de tal cosa, a mí me parece que el liderazgo es una decisión y todos estamos llamados a ser líderes en algún momento, quizás no todo el tiempo, pero no importa la edad, no importa el rol, no importa la profesión. El liderazgo es una actitud de vida, que significa hacer bien en lo que soy feliz y generar un cambio que agregue valor. Si yo te dijera, definime liderazgo, es eso, crear, ser perseverante, tener un propósito y generar un cambio que agregue valor. Y en el mundo este tan vertiginoso, desde hace 7, 8, 10 años, estamos viendo esta irrupción de novedades que se generan a través de grupos de personas que tienen ideas, que crean, que agregan soluciones y que entran en lo que llamamos el ecosistema emprendedor, que son los viejos emprendedores. Yo te diría, son los pioneros, aquellos tipos desde los abuelos o las historias de las empresas familiares que tuvieron la idea y a través de algún proceso descubrieron que había un producto, que había un servicio. Hoy todo eso está muy apalancado por la tecnología y por la ciencia. Y hay una suerte de onda en el mundo, fondos que financian, universidades que acompañan, compañías grandes como la tuya que están atentos a esa innovación que viene de afuera y que puede sumarse a los procesos internos de una organización y agilizar los cambios. Por lo tanto, insisto, la Argentina tiene un potencial innovador, fenomenal, a través de esos grupos que están indagando, investigando y generando aportes. De manera que hay una oportunidad. Y allí es donde ese liderazgo se puede ejercer de una manera cercana, porque sos el dueño de tu propio proyecto. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad. Ahora, como todo, Diego, para no sembrar expectativas falsas y ser un optimista sin sentido, digamos, hay lugar al optimismo, tenemos oportunidad de desarrollo, pero hay que hacerlo de manera orgánica, ¿verdad? Si se juntan tres tipos, piensan en una aplicación fantástica, se lanzan, bueno, llegó el momento ahora de hacer las cosas bien, de tener un coach, de entender cuál es el modelo de negocios, de integrar un equipo multidisciplinario, de pensar en grande,
de cuál es el fondo que necesito, de cómo me vinculo con el ecosistema, cómo aprendo del error. Es decir, hay un camino para desarrollar y allí donde se prueba el liderazgo. Y no sé, si me das 10 segundos más, quiero insertar esa palabra que me parece clave y que define también la actitud del líder corporativo, ¿no? Que es la capacidad, yo diría, de entender lo que viene con el pensamiento crítico, con la capacidad de interpretar los datos. Vivimos en el mundo de la vertiginosa expansión de datos todo el tiempo, pero volvamos a recordar la diferencia que hay entre dato, información y conocimiento. Es una escalera del éxito. El dato solo no sirve, la información tampoco, la clave es generar conocimiento, entenderlo, modificar culturas y a partir de allí, de verdad tener un propósito y volver a un comportamiento ético. Hoy en día el líder joven también se diferencia por tener una mente muy abierta, ser multidisciplinario, la educación tiene que cambiar radicalmente como lo está haciendo en las universidades donde yo trabajo. El gran debate es cómo revisamos todo, los programas, los profesores, los procesos, las acreditaciones. Ya estamos pensando en abrir la cabeza y decir que el joven elija el trayecto y puede cursar materias en distintas universidades y componer un set de skills que no necesitan una certificación oficial. Es decir, el aprendizaje está cambiando y lo que hay que tener entonces es la capacidad de entender lo que viene, montarse y liderar ese cambio con un sentido ético, un sentido de propósito. Me gustó esta diferencia que haces, Gabriel, entre dato, información y conocimiento, ¿no? Porque es parte de la evolución. Uno piensa que saber es todo y en realidad eso es simplemente tener datos o tener información de acuerdo a cómo quieras hacerlo, y el conocimiento es cómo nosotros lo aplicamos para generar valor, un resultado, cambiar una realidad. Me encantó eso. Y para los últimos 2 minutitos que nos queda de esta columna, me gustaría hacerte un juego, Gabriel. Encantado. Viajar en el tiempo, mucho tiempo atrás, el tiempo que vos requieras, pero yo me refiero mucho en lo que es la trayectoria profesional, cuando vos empezaste a trabajar en el mundo de los negocios, ¿no? En el mundo de la educación, hablar con ejecutivos, etc. ¿Cuáles serían esos 3 consejos que te hubiera gustado recibir, ya habiendo vivido toda esta experiencia, ¿no? Si tuvieras esa posibilidad de ir atrás y decirte al oído, susurrando en muy pocos segundos? ¿Qué 3 cosas te dirías? Buenísimo. Trato de hacerlo con mi hijo. Ahora, no me da mucha bola, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo me diría, o me hubiera gustado que me dijeran, no te limites. Lo primero, no te limites. A veces en la educación uno viene más estructurado, piensa en una carrera, ¿no? Tenés que estudiar, trabajar, y entonces vas... No te limites, abrí la cabeza. La libertad es fundamental. No sigas el camino estándar. Tener la capacidad de decir, ¿y si voy por otro lado? ¿Y si pienso en diagonal? Número 1, ese punto. Segundo, juntate con los mejores. Si querés ir, digamos, lejos, bueno, podés ir solo, pero si querés ir lejos y rápido, juntate con buena gente. Con buena gente primero, y que sean buenos en lo que hacen, ¿no? Es decir, a veces no creer que todo depende de uno, sino tener la habilidad de decir, sí, vamos a armar un equipo y juntos de verdad somos más. Porque es un sistema, y siempre el sistema es mucho más que la suma de las partes. Y el tercer tema, diría, no tengas miedo, aunque te equivoques, dale para adelante, aprende del error, que es la mejor forma de aprender. Mi viejo me lo dijo, fue mi gran maestro, lo recuerdo permanentemente, y me lo iba diciendo. Pero claro, me decía, ¿sabés algo más, Diego? Y me parece que es una buena frase para concluir. Ay, qué lástima que no te puedo transferir toda mi experiencia, la tenés que vivir vos. Bueno, sería bueno que hoy en día alguien diga, sí, pará, hay gente que nos está diciendo esto. No vayamos por el camino equivocado, ganemos tiempo. Así que creo que esas serían 3 ideas piolas. Yo tenía una fórmula para darte, vos que te gusta la fórmula, pero la dejamos para la próxima.
Pero con todo gusto, y aparte me encantó este cierre. ¿Cómo se llamaba tu papá? Antonio, Antonio. Grande Antonio, Antonio, ¿no? Porque también nos permite volver a esto de los datos, conocimientos y la experiencia, ¿no? Que también es un conocimiento adquirido a tal cual. partir del hacer. Y uno acorta mucho tiempo, mucho esfuerzo y a veces muchos sinsabores por el hecho de escuchar a otros. Así que me quedo nuevamente, Gabriel, agradeciéndote que estés en Espléndidos, con esto de no limitarse, con esto de rodearte de buena gente, de los mejores, y por supuesto, enfrenta tus miedos. Todos tenemos miedo, la importancia es enfrentarlos y saber que después de eso vamos a tener un gran aprendizaje. Gabriel Aramouni, gracias nuevamente por estar en Espléndidos. Gracias a vos por esta espléndida entrevista. Te felicito, Diego, y dale para adelante.